¿Qué somos? ¿A dónde va la pareja? ¿Preferís dulce de batata o de membrillo? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Hacia dónde vamos? Son conversaciones que tarde o temprano tenemos que dar, que no podemos esquivar. Somos Emma, Nico y Martín, profesores de matemática queriendo dar otras conversaciones que veníamos esquivando hace tiempo. ¿Por qué aprender matemática? ¿De qué me sirve? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Hay más formas válidas de aprender? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas a todos y a todas. No voy a cansar de decirme siempre que agradecemos, pero un montonazo que nos escuchen, que nos sigan por las redes sociales, también nos etiqueten. Me encanta que cuando las personas nos etiquetan tipo, buenísimo. Qué bueno es. Eso es lindo porque como decís, mirá, nos están escuchando, encima también repercute en el compartir, en que otras personas también escuchen este contenido. Que lo hacemos sinceramente con mucho amor, con mucho cariño, con mucho tiempo de antelación, porque quiero decirles que estos vamos haciéndolo en el tiempo que tenemos, en el tiempo docente, ¿no? En el tiempo que tenemos un huequito, hacemos un huequito, pum, y traemos a invitados e invitadas, porque nada, hoy en particular quizás es algo distinto, no sé si distinto, pero es algo que nos gusta también en Algoritmo, de traer otras voces que puedan venir a hablarnos y a dialogar con nosotros. No sé qué te pasa a vos, Nico. Estoy contento. Siempre estaba contento. O sea, Siempre. deben estar escuchando este capítulo otra vez, Nicolás, basta, ya está. No. Primero que nada, tengo que hacer un aviso parroquial y es: estoy resfriado. Y esta es mi voz de resfriado. No sé si se nota tanto. Y en segundo lugar, hoy me llegó un libro que compré que particularmente es sobre hilos de Twitter. O sea, las historias están creadas a partir de hilos de Twitter. No, me muero. Y ustedes dirán, ok, está bien, arrancá ya con el podcast porque esto no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver. Yo tengo muchas preguntas de este estilo pues yo envidio a la gente que con el hilo de Twitter puede sintetizar algo tan potente como para terminar en un libro. ¿Cómo hacen? Porque yo no puedo. Y en línea con lo que decís vos, yo también salgo un aviso de un libro que rara vez, que encima me lo mostraste vos, leí solamente, abrí el libro tipo cual si fuera una Biblia, y dije, a ver con qué me va a sorprender. Leí dos hojas del tercer capítulo porque no lo abrí en la primera parte, y dije, este tiene que estar muy bueno. Se llama La lista de prioridades, de Menashe, que me parece espectacular. Es de un docente en particular que hay algo que no se habla mucho, que me gusta en este caso, que es de la muerte. Pero la muerte de un docente. Entonces, ¿cómo transitar la muerte? Ahí es raro, es autobiográfico también, es como medio que uno se hace autorreferencia, pero también es cómo lo pasamos esto en la escuela. Que sería interesante también en algún episodio hablar sobre esto. ¿Por qué no? Porque hay algo que se está callando, ¿no? Como el tabú entre tantas cosas. Pero bueno, más allá de todo esto, arrancamos tranqui. Yo creo que ya hay que presentarlo, porque si arrancamos así, porque él tiene algo para decirnos. Sí, como siempre empezamos, vamos a decirle quién sos y por qué crees que te invitamos a este episodio. Bueno, qué pregunta más difícil. Porque necesito hablar bien de mí para dar una pauta de por qué me invitaron. ¿Qué pregunta? Para un profesor de literatura y escritor, que le preguntes ¿quién sos? Es una pregunta filosófica. O sea, esto pues para rato. Te puedo responder en primer lugar cuál es mi nombre. Perfecto. Bien. Julián Díaz. Me conocen popularmente como Julián Cron, que es mi seudónimo de escritor. Y que también popularicé en otros ámbitos. ¿Y por qué caí acá? ¿Por qué me invitaron? Tengo el lujo, el honor de que me hayan invitado. El año pasado tuve la oportunidad, la dicha de quedar
entre los 6 finalistas a nivel nacional de un concurso de docentes que inspiran, que me abrió muchas puertas, por suerte, y supongo que por eso me invitaron. Porque, no sé, trascendí de alguna forma. Está bueno. No sé si más, ahora quiero saberlo, ahora me quedé con la duda. ¿Por qué otras cosas me invitaron? Yo, la primera pregunta que tengo, a veces pecamos de, le decíamos a Julián que antes de, a los invitados no los investigamos tanto, si tenemos algo, tenemos algunas razones, o sea, decimos, bueno, de esto podemos hablar, pues, no, mira, este que pasa por la calle, lo invitamos a ver de qué puede hablar, pero no lo investigamos tanto. Algo que sabemos es que haces, bueno, vos mismo lo dijiste, participaste de este premio de Docentes que Inspiran y por algo te reconocieron. ¿Qué haces para que la gente sepa y ahí empezar a preguntar a partir de eso? ¿Qué es lo que vos haces en el aula que te llevó a que te reconozcan? Bien, trabajo mucho la literatura y la literatura también volcada a la escritura, ¿no? Creo que a veces como docentes pensamos que solamente somos transmisores de información y también estamos construyendo el conocimiento. Al momento de construir el conocimiento, está bueno, o lo que me parece a mí como docente interesante, es registrar eso que surge en las clases. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a los contenidos teóricos, transformarlos en producciones artísticas, y en algunos colegios donde yo trabajé, terminamos haciendo antologías estudiantiles. Me pareció re interesante que los adolescentes tengan la oportunidad de salir del secundario con un libro publicado bajo el brazo. Wow. Quizás como un sueño frustrado, ¿no? Que lo pude hacer realidad de grande, pero dije, ¿por qué no darles la oportunidad? ¿Por qué seguimos pensando que los adolescentes son el mañana y no son el presente, ¿no? Que su voz importa ahora. Las cosas que les pasa y los movilizan ahora. Bueno, todo eso, transformarlo en un libro. Y bueno, ese trabajito, esa antología que hicimos con una escuela, fue la que me permitió llegar a la final de este concurso Docentes que Inspiran. Me encanta esto me quedo con esto de darle voz a los estudiantes, ¿no? Que a veces pasa muy desapercibido en muchos espacios curriculares, digo, ¿qué lugar le damos a los y las estudiantes para que puedan tomar poder en su voz? Digo, ¿no? Como es algo de lo más complejo quizás, porque uno como que predispone como, no, bueno, primero el contenido de lo que tengo que dar y bueno, después vemos, y no, pasamos a otro tema y bueno, pero está bueno que y también tomo esto que hablaste, no, de las oportunidades. ¿Qué oportunidades damos? Y también me voy a mi bibliografía escolar, ¿no? ¿Qué oportunidades tuve? A veces suena como a privilegio, ¿no? Como tener una oportunidad de decir, bueno, ok, puede hacer, o sea, creo que la satisfacción que habrán tenido tus estudiantes en ese entonces digo, está materializándose esos que están contando, que en realidad es su propia voz, me parece algo de lo más, de lo más lindo, dignificado, ¿no? Como, y que torna cierto significado, mucho más poderoso de lo que uno puede pensar, digo, como docente, digo, hasta dónde llegamos nosotros con la docencia. No sé qué te pasó en ese momento. Sí, tal cual. Bueno, algo que vos también mencionaste, esto de pensar la propia biografía, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta los docentes al momento de pensar alguna actividad o algún proyecto, ¿no? Pensarnos a nosotros primeros. Creo que de nuestras tareas o de proyectos tenemos que ser nosotros nuestros primeros estudiantes. ¿Cómo resolveríamos esto? A mí me interesa lo que estoy proponiendo, porque me pasa quizás con la literatura de currículum, ¿no? De lo que viene del diseño, que no la doy porque no me interesa. O sea, si a mí mismo me aburre lo que tengo que dar, ¿cómo hago para darle que sea atractivo? Entonces siempre trato de ir por otro camino que sea interesante y sobre todo, algo que vos dijiste, ¿no? A veces estamos como muy apurados en dar un contenido, en terminarlo, en que quede perfecta la planificación. Y algo que me dijo una vez una colega amiga, todo lo que sucede en el aula conviene y todo es la clase.
Si Sí. un estudiante comienza a llorar porque un compañero, no sé, lo molestó y de repente se genera un debate sobre bullying, eso también es la clase. No es una distracción de la clase. Entonces, aprovechar cada una de las oportunidades que se nos da, que se nos presenta, porque por suerte tenemos un trabajo muy dinámico, no sabemos lo que nos vamos a encontrar al día siguiente en el aula, y aprovechar eso y con eso trabajar. Observar y trabajar. Me dio una satisfacción tremenda al momento de leer las voces de los estudiantes, porque sé lo que les generó a ellos. Claro. Sé cómo les cambió, sé cómo hasta el día de hoy lo recuerdan y dicen orgullosos, yo salí del secundario y publiqué un libro. Quizás se llevaron 5 materias, pero no importa. Publicaron Claro. un libro y están contentos. Re. Algo que me pasa, que es lo primero que pensé, digo, que está bueno, voy a llevarlo un poquito a nosotros profesores de matemática, que me gusta esto de poder tener voces de otras materias, que lo que nos pasa muchísimo es que en matemáticas es muy fácil no darle voz a los alumnos, y que también los alumnos se la crean. Me ha pasado de las primeras clases de este año, decir, todos podemos pensar y todos podemos pensar matemáticamente hablando. Y hay gente que medio en serio, medio gracioso, me dijo, no, yo hacer matemática no puedo. Yo no, o sea, y yo creo que algo así a vos te ha pasado. Y de esas personas he tenido dieces de gente que pensó muy bien resoluciones que decís, ¿ves? O sea, en algún momento te creíste que vos tenías que esperar a que un profesor te diga lo que no sabes y a partir de ahí, bueno, resolver A más B es C y listo. Entonces, yo no puedo levantar la mano y cuestionar eso que estás enseñando, no tengo voz para cuestionar absolutamente nada. Y lo que me pasa es, en algún momento hiciste un clic y dijiste, bueno, no, a estos pibes hay que darle voz, vamos a reformular todo el currículum, o lo pensaste desde un principio, desde que estabas arrancando a dar clase. No, tiene mucho que ver con lo que estás planteando, porque aparece primero la negativa del estudiante, ¿no? Ante algunas materias, por ejemplo, no sé, yo considero que hay materias odiables, ¿no? Matemática, inglés, literatura, es como que ponen el no primero, Sí. ponen el no y después atrás están ellos con su nombre y apellido. Bien, entonces hay como cierta resistencia. Cuando comenzás a indagar de por qué se resisten tanto a aprender, muchas veces aparece esto de la herencia, como lo llamo yo, la herencia que le dejan otros, ¿no? Los adultos, como no servís para nada, y qué se puede esperar de vos, y vivís en el conurbano, y agradecés y terminás el secundario. Entonces quedaron con muchos estigmas los Claro. estudiantes. Sobre todo me pasó vivirlo en las escuelas de acá, de la zona, de La Matanza, en Buenos Aires, donde aparece mucho que es más fácil tirarse abajo antes que decir, no, yo salgo de este común de la población y quiero seguir, quiero ser alguien, ¿bien? Algo que yo siempre les digo con respecto a esto, ¿no? Ser alguien. Ya sos alguien, pero date vos. Claro. Que sea alguien que sos, date vos. Y a partir de ahí surgen un montón de cosas. Vos me preguntaste al principio cómo me hace sentir esto. Me hace sentir bien, por un lado, porque se terminan expresando y salen cosas que merecen 10. Pero también, por otro lado, me entristece porque me gustaría que no sea una excepción. No ser una excepción de ser el profe que le da voz. Claro. Se supone que todos los profesores deberíamos darles voz a los estudiantes. Pero siento como que es un camino que vamos tejiendo de a poco y de a poco el panorama va cambiando. Re. Ahora, algo que me quedó de lo que estábamos charlando hasta el momento, dos cositas, como soy muy, me sale el profesor, pero esto no, porque digo, me interesó esto de la clase, ¿no? Porque la clase es verdad, es un contenido también. Uno piensa que solamente da, bueno, hoy vengo a dar solamente lengua y literatura, o hoy vengo a dar matemática, y no es solamente que el contenido específico de nuestra disciplina es dar y listo, pero lo que ocurre también es un contenido. Digo, lo que pasa en la clase para mí es un contenido más. Y recontra apoyo eso, porque no sé si está, digo, al ser también un contenido, entonces es una responsabilidad de las dos partes, ¿no? Porque ahí convive también en la ecología de la clase, convive el estudiante y el docente, o la docente. Entonces,
ahí hay un acuerdo, hay un montón de cosas, pero que me parece interesante de tenerlo, que no es solamente lo que ocurre, sino que también es el contenido que está pasando en ese momento. Eso partamos de la base. Y algo que también que me sonó, que estábamos hablando recién, hablar de lo común. ¿Qué pasa qué pensamos nosotros como docentes cuando hablamos de lo común? ¿No? Y bueno, esto es lo común para todos, o ¿le genera ruido a ustedes o sea, Sí, nos genera un obvio. montón de ruido, ¿no? Seguramente, pero digo, ¿qué concepción tenemos? Porque me parece que es una pregunta, hacemos la pregunta de ¿qué es lo común? Me parece que es una pregunta que es súper abarcativa y que no tiene una respuesta clara, en ningún tipo de sentido. Pero me parece que es una pregunta disparadora para seguir charlando y seguir pensando de qué es lo común para la escuela. No sé qué les pasa también a ustedes. Sí, es cierto. ¿Sabés? Del debate de la palabra común, se me desprende otro término, que es algo que por suerte se va saliendo ya de nuestro vocabulario, es la palabra normal, ¿no? ¿Qué Uf, es lo normal que tendría que suceder en una escuela? ¿Qué es lo común que se tendría que ver en una escuela? Creo que se trata de construir un poco. En principio, la palabra normal es algo que, de hecho, tengo tatuada en el pecho una frase de una activista travesti, que es que otros sean Sea lo normal. normal. O sea, partamos de esa base. Ujú. Y después con lo común es constantemente revisar. Creo que algo que dialogo mucho con mis estudiantes es dejar de presuponer. Bien, presuponer tanto ellos, ¿no? No sé. Bueno, hoy hablábamos, por ejemplo, de dejar de presuponer el género de la otra persona, la orientación Sí, sexual de la otra persona. Bueno, también dejar de presuponer que la escuela tiene que ser así. claro. Eh, Cuando el año pasado pasó esto de ser finalista, que se hicieron spots, que salieron después en la televisión, me encantó salirme de lo común, porque era el único profe con el pelo rojo, con tatuajes, con las uñas pintadas Claro. y de 28 años. Entonces era como, me lo preguntaba en ese momento, ¿qué les pasará a las otras personas que quizás ven que un referente de la docencia también puede pintarse las uñas, tener el pelo de color, estar lleno de tatuajes? Bien, ¿es Ujú. lo común, no es lo común? Y me encantó generar ese debate. Está bien. Re, comparto plenamente, ¿eh? la palabra normal en matemáticas se usa en estadística. La normal es nada, lo que responde analizamos un suceso y lo normal es el suceso que pasa, que le pasa a la mayoría, digamos. Hemos deformado esa palabra Sí, pasando la normal es más tirando hacia el promedio, pero nada, la palabra sale de un estudio estadístico y la deformamos, porque ya normal es una apreciación más subjetiva que objetiva. Uno puede hablar de normal en matemática como algo que, bueno, hizo un estudio, y que después, encima, la palabra normal, además de ser una apreciación de decir, no, usar este uso que tenés no es normal. ¿Qué hiciste? Una estadística de todos los que usan los Claro. usos, primero. Y encima tiene una apreciación muchas veces positiva, ¿no? Esto es re normal, o negativa, y es como se ha destruido la palabra para los dos lados. Eh, me pasa mucho eso que decís de salir de esa norma, justamente, eh, y que está bueno que la norma sea la no norma, que Claro. sería lo más divertido, aceptar la diversidad y punto. Y que está bueno esto, me pasó hace poquito, que, claro, mis alumnos descubrieron que tengo Instagram de repente, ¿no? Y me empezaron a seguir en Instagram. Y también hago videos de matemática en TikTok y que de repente tengo algunos videos ahí en TikTok y dicen, profe, haces videos en TikTok, tenés Instagram. Y soy un ser humano como ustedes, y si hay otros profesores que no tienen Instagram, buenísimo, si hay profesores que prefieren tener el Instagram privado también, yo tengo el Instagram así, subo mis fotos con mis hermanos en la cancha o hago videos sobre la cantidad de números que tiene Pi, y sentí que eso, y que pasó con eso, que de repente soy un ser humano. Ah, mira, el profesor no es un robot, ¿me Claro. entendés? Es eso, tiene Instagram y hace videos de TikTok. De repente quizás hay un acercamiento de humanizar al docente, decir, che, el docente puede ser así,
justamente esto de no tiene que cumplir con una norma de distancia, de no tatuajes, de pelo peinadito para el costado, camisa y cero redes sociales, porque del profesor no tenemos que saber nada más que lo que tiene para darnos adentro del aula. Me encanta esa primera conclusión. Sí. Sí, y además creo que lo lindo de todo esto, al mostrarnos cercanos, utilizo la palabra que vos decís, al mostrarnos cercanos, también le das la posibilidad de que es posible, Sí. que no tiene que renunciar a todo lo que una persona es para ser profesor, deshumanizarse para comenzar a ser un robot Ay, docente. sí. No. Entonces es como que lo ven posible. De hecho, aparece mucho, y nos pasa a todos los docentes, la pregunta, ¿no? Como que te preguntan cosas que son como muy random, pero para ver si sos como cercano a ellos, no sé, ¿cuál Sí. es tu equipo de fútbol? Eh, ¿Tenés pareja? ¿Vivís haces tal cosa? Y son muy random las preguntas, pero es como Sí. para acercarnos, ¿no? Como, mira, yo tengo algo en común con mi profe de literatura, tengo algo en común con mi profe de matemática. Y sí, ¿en qué momento? Creo que la pregunta en realidad debería ser, ¿en qué momento alguien decidió que teníamos que mostrarnos robotizados y Re. distantes para ser docente? Creo que, creo que una parte de esto de que hablabas, bueno, la herencia, es la parte de la autoridad de nuestra bibliografía escolar, ¿no? Yo me acuerdo que en mi época era pararse cada vez que venía el docente o la docente, ¿no? Decía buenos días, buenas tardes, alumno, buenos días. Y vos decís, bueno, y después eso fue como también yendo, y después, bueno, hubo una dilución de la autoridad. La autoridad ya pasa por otro lado, digo, se va desdibujando y se va construyendo también junto a los estudiantes. Respecto también de lo común, algo que estamos hablando que me parece interesante también marcarlo, es, ok, hablamos de la diversidad, hablamos de un otro, una otra, pero también lo común me genera es la pregunta, que algo que también me está haciendo es, ok, bien, damos la tarea, y de forma escrita casi siempre, la mayoría de las veces. ¿Vamos a aceptar que siempre va a ser así? Digo, ¿por qué no dar otro tipo de formato a nuestras clases? Digo, a la presentación, porque ahí sí es atender a la diversidad. Digo, porque pensamos que la diversidad solamente es, ok, existen unos otros y unas otras, ¿no? Existen, bueno, no, es como dividir, como si fuera el dividir, ¿no? Dividimos por género, dividimos por quién puede y no puede. Digo, es como rarísimo como uno se hace como bipolar en ese sentido, pero atender también a la diversidad desde la parte del contenido, en este caso de los formatos, me parece interesante de pensarlo como, bueno, ok, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer que el contenido en matemáticas sea un meme y yo pueda evaluar a partir de un meme, digo, suena loco, porque decís, no, pará, estos se van a ir para otro lado. Y quizás no, quizás hay personas que tienen facilidad con el humor, con la parte gráfica, visual. Hay otras personas que quizás en vez de hacer eso pueden hacer canciones, pueden hacer directamente audios. Digo, creo que tenemos que darle otras oportunidades. Ahí volvemos a lo mismo del principio, ¿no? Oportunidades para que puedan, no sé si lucir, pero sí mostrar lo que aprendieron. Porque también es eso, uno cuando pide una tarea, una consigna, lo que sea, es como, ok, a ver, ¿cómo entendió esta persona lo que yo di? Digo, si yo no puedo interpretarlo, bueno, ok, veré cómo lo puedo llevar, porque quizás o hay un concepto erróneo, lo que sea, pero también hay otras formas de evaluar, digo, de pensar cómo pueden mostrar lo que aprendieron. Creo que hay que otro tipo de posibilidades. Sí, ¿sabés qué? Lo primero que se me vino a la cabeza cuando planteaste esta situación, Paulo Freire es un gran referente, ¿no? En nuestra Sí, educación, que él comentaba un episodio de Cartas a quien pretende enseñar, de que había un chico que quizás lo tildaban como que era malo en las matemáticas, que era rebelde, que no hacía la tarea, que no copiaba, y de repente salía y te podía calcular, creo que no sé si era una cometa, un barrilete, a qué altura estaba, a qué altura tenía que ponerlo, porque la dirección del viento, entonces podía generar y razonar todo un cálculo matemático en su cabeza, y quizás no lo podías plasmar después en una hoja, y era el mal alumno, y era sí. excelente alumno, porque razonaba en la matemática, ¿bien? Entonces, lo que vos traes es esto, ¿no? Como replantearnos qué es la clase, en Ujú. definitiva. Creo que desde mi rama se da a partir
de algo que vengo deconstruyendo durante mucho tiempo y que igual sigue siendo bastante pesado, es el tema de la carpeta, ¿no? Que damos por sentado que si la carpeta está abultada, repleta de hojas, que ya no da más, sos un buen docente. Claro. Quizás te la pasaste todas las clases dictando, y sos un buen docente. Y quizás, si hoy tuvieron la clase y no copiaron nada, es como que el profesor no dio la clase. Es como que medimos en cuanto a la cantidad de hojas que copiamos. Eso también es como para deconstruirnos, ¿no? Porque la clase muchas veces queda de forma oral. Sí. Y el que no va se pierde ese debate rico en opiniones, en diversidad de miradas, que después no se recupera. Y eso también es la clase. Entonces, adhiero muchísimo a lo que estás planteando, porque es así. Son, creo que, las nuevas cuestiones que nos deberíamos replantear todos los docentes. Re. ¿Qué? ¿Ya terminó? No, tranqui, hay una segunda parte. Pero ahora, tómate unos mates, relájate, resolvé eso pendiente que tenés, reflexioná sobre lo que acabas de escuchar, charlalo con colegas, amigues, y si podés, seguinos en nuestras redes. Algoritmo Podcast en Instagram y Facebook. Por nuestra parte, nos estamos escuchando.